Volví a casa sin avisar y lo que vi me atravesó el corazón como un cuchillo. Mi nuera estaba de pie en el patio, con música a todo volumen, rodeada de amigas que reían y brindaban con botellas de vino caro, mientras en la mesa había platos llenos de comida que yo misma no recordaba haber comprado jamás. Ese ruido alegre, esas risas despreocupadas, se mezclaban con el recuerdo fresco de mi hijo pálido en la cama del hospital, pidiéndome con voz débil que no lo dejara solo. Y yo, parada en la puerta, no podía creer lo que estaba viendo. El dinero que habíamos reunido con tanto esfuerzo para su tratamiento estaba siendo gastado en fiestas, como si la vida de mi muchacho no importara, como si cada peso no fuera sangre arrancada de nuestras venas. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber si allá afuera aún queda gente que entienda de respeto y de familia. Pero para que entiendas cómo llegué a este punto, tengo que volver muchos años atrás, a cuando yo era apenas una joven que soñaba con formar un hogar. Nací en un pueblo pequeño, de calles polvorientas y casas bajas con techos de teja roja. Mi padre era campesino, pasaba los días enteros en el campo cuidando el maíz y los frijoles, y mi madre lavaba ropa para las familias más acomodadas del barrio. No teníamos lujos, pero teníamos lo que creíamos suficiente: tortillas recién hechas en el comal, caldo de pollo los domingos y la costumbre de rezar juntos el rosario al caer la tarde. Yo crecí entre esos olores y esas costumbres, soñando con casarme algún día con un hombre trabajador y tener mi propia familia. Conocí a Javier en una fiesta patronal, bajo las luces de papel de colores que colgaban en la plaza. Él era albañil, moreno, fuerte, con las manos ásperas de tanto mezclar cemento y una sonrisa que parecía prometerme un futuro seguro. Me sacó a bailar una cumbia y desde ese día no nos separamos más. Cuando me pidió matrimonio, yo acepté sin dudar. Nos casamos en la iglesia del pueblo, con un vestido blanco prestado y un banquete sencillo de arroz con pollo y pastel de 3 leches que repartimos entre los vecinos. No teníamos nada más que nuestra juventud y nuestras ganas de trabajar. Nos vinimos a la ciudad poco después, buscando oportunidades. Los primeros años fueron muy duros. Alquilamos una pieza chiquita en un barrio pobre, con baño compartido y una cocina diminuta donde apenas cabía una olla. Yo cosía ropa ajena en una máquina prestada y él trabajaba en la construcción desde el amanecer hasta que anochecía. Hubo días en que solo comíamos frijoles con pan duro, pero siempre agradecíamos a Dios por mantenernos unidos. Y poco a poco, con paciencia y sacrificio, empezamos a levantar algo propio. Javier se propuso construir una casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, igual que había visto hacer a su padre. Yo lo ayudaba llevando cubetas de agua, preparando la mezcla, cuidando que no faltara café caliente en las madrugadas frías. Pasaron los años y nació nuestro hijo, al que llamamos Manuel. Ese niño era nuestra mayor alegría. Recuerdo que cuando lo sostuve por primera vez en mis brazos sentí que toda la lucha, todo el cansancio, había valido la pena. Manuel creció viendo a su padre con la pala y el martillo, y a mí cosiendo hasta altas horas de la noche para poder pagarle los útiles escolares. Siempre fue un chico aplicado, noble, de esos que saludan a los vecinos con respeto y ayudan a cargar las bolsas de las señoras mayores. Desde pequeño mostró una inteligencia especial, sacaba buenas notas y soñaba con ser ingeniero. Nosotros, aunque no teníamos mucho, hicimos lo imposible para apoyarlo. Javier falleció joven de un infarto fulminante
cuando Manuel apenas tenía 17 años. Ese golpe me dejó marcada para siempre, pero al mismo tiempo me dio la fuerza para seguir adelante. Desde entonces, todo mi empeño estuvo en que Manuel lograra sus metas. Me levantaba antes del amanecer para coser y entregaba ropa recién planchada cuando el sol caía. El dinero alcanzaba con dificultad, pero nunca dejé que mi hijo sintiera que le faltaba algo. Y gracias a Dios pudo estudiar en la universidad. Fue el orgullo más grande de mi vida verlo con su toga y birrete, recibir su título rodeado de aplausos. Manuel conoció a Patricia poco después. Ella era bonita, siempre bien arreglada, con modales de niña de ciudad. Yo al principio me sentí orgullosa de que mi hijo hubiera encontrado a alguien así, porque parecía una muchacha educada y simpática. Se casaron en una ceremonia pequeña y aunque yo notaba en Patricia una cierta frialdad hacia mí, me guardé mis dudas. Pensaba que con el tiempo aprenderíamos a llevarnos, porque al final lo importante era que mi hijo estuviera feliz. Al poco tiempo nacieron mis nietos y en cada sonrisa de esos niños sentía que la vida me daba un regalo después de tanto dolor. Los primeros años parecían buenos. Nos visitaban los domingos, comíamos juntos mole o pozole y yo les preparaba tamales que hacía con mis propias manos. Pero con el paso del tiempo empecé a notar cambios. Patricia ya no quería venir tan seguido. Decía que estaba cansada o que los niños tenían otras actividades. Manuel se excusaba con trabajo y las comidas familiares se volvieron cada vez más raras. Yo trataba de entender, de no molestar, de no reclamar, porque lo único que deseaba era que mi hijo fuera feliz. Hasta que un día la desgracia golpeó de nuevo. Manuel empezó a sentirse mal, con fiebres y un cansancio que no se explicaba. Tras varios estudios, los médicos nos dieron la noticia que me partió el alma. Mi hijo tenía cáncer. El mundo se me vino abajo. Yo, que había enterrado a mi marido tan joven, ahora veía a mi único hijo enfrentar una enfermedad que nos dejaba sin aire. Pero me juré que haría todo lo posible por ayudarlo, que no faltaría dinero para su tratamiento, que buscaría la manera aunque tuviera que coser día y noche. Fue entonces cuando abrimos una cuenta especial para juntar cada peso destinado a su quimioterapia. Yo puse lo que tenía ahorrado de años y él también aportaba lo que podía. Patricia en ese momento parecía preocupada y me dijo que se encargaría de manejar los gastos. Yo confié. Era su esposa, la madre de mis nietos. Pensé que lo haría por el bien de la familia. Nunca imaginé lo que realmente sucedía detrás de mis espaldas. Aquellos meses fueron de lucha constante. Manuel aguantaba con dignidad cada sesión de quimio, aunque volvía a casa pálido y sin fuerzas. Yo me quedaba a su lado, preparándole calditos suaves, rezando el rosario a sus pies, pidiéndole a la Virgen que me lo salvara. Y en medio de ese dolor, yo confiaba en que todo lo que juntábamos, todo lo que guardábamos, estaba destinado a darle una oportunidad de vida. Nunca se me pasó por la cabeza que alguien pudiera tocar ese dinero para otra cosa. Por eso, aquella tarde en que volví a casa sin avisar, el golpe fue tan brutal. Patricia, mi nuera, estaba celebrando con vino, con comida abundante, con música y con gente que ni conocía. Y yo supe en ese instante que algo estaba muy mal, que lo que había creído seguro ya no lo era. Y aunque todavía no tenía pruebas, mi corazón me decía que el dinero que debía salvar a mi hijo estaba siendo usado para algo muy distinto. Me quedé de pie mirando esa escena con un nudo en la garganta y la certeza de que mi vida iba a cambiar para siempre.
No sé cuánto tiempo me quedé ahí, en el umbral de la puerta, mirando todo aquello sin que nadie se diera cuenta de mi presencia. La música sonaba fuerte. El olor a carne asada y a tequila llenaba el aire, y Patricia reía como si no hubiera una sola preocupación en su vida. Era una risa estridente, exagerada, que me retumbaba en el pecho como bofetada. Yo no podía entender cómo en la misma ciudad, a tan solo unos kilómetros de distancia, mi hijo se debatía entre la esperanza y el dolor en un hospital, mientras su mujer organizaba un festín con el dinero que él necesitaba para vivir. Me temblaban las manos, sentía que se me nublaba la vista y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Una de sus amigas me vio parada y la música bajó un instante. Patricia giró la cabeza y cuando nuestros ojos se cruzaron, la sonrisa se le borró de golpe. ¿Qué hace usted aquí, suegra?, me dijo con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si yo hubiera invadido un espacio que no me correspondía. Vengo de ver a mi hijo en el hospital, respondí con la voz quebrada, tratando de no llorar. Y me encuentro con esto. Hubo un silencio incómodo, como si de repente la música, las risas y el olor a comida hubieran perdido sentido. Algunas de las mujeres bajaron la mirada, otras fingieron no escuchar. Patricia se acercó despacio, todavía con la copa en la mano, y en voz baja me dijo: No es lo que piensa, suegra. Esto no tiene nada que ver con Manuel. Pero yo conocía esa manera de hablar. Era la misma que usaba cuando de chica mi hermana trataba de justificar una travesura. Esa voz nerviosa que sabe que ya no hay manera de ocultar la verdad. No quise hacer un escándalo frente a todos. Me di la vuelta y salí a la calle, con la cabeza dando vueltas. Caminé varias cuadras sin rumbo, oyendo aún la música que se desvanecía detrás de mí. Sentía que el aire me faltaba, que los pies no me respondían, pero al mismo tiempo una fuerza rara me empujaba a seguir. Llegué a la iglesia del barrio, me senté en la última banca y miré el altar vacío. Ahí, entre las velas consumidas y el olor a incienso, recé como no había rezado en años. No pedí dinero ni milagros imposibles, pedí claridad, pedí fuerza para enfrentar lo que venía. Esa misma noche, cuando llegué al hospital, Manuel estaba dormido. Su rostro estaba pálido, las manos heladas y cada respiración parecía pesarle como un costal. Me senté a su lado, le acaricié el cabello y lloré en silencio. Pensé en la promesa que me había hecho a mí misma desde el día en que nació, que jamás le faltaría nada mientras yo estuviera viva. Y ahora me daba cuenta de que lo estaba fallando. No por no querer, sino porque alguien en quien habíamos confiado estaba traicionándonos. Al día siguiente hablé con el médico. Me explicó que necesitábamos otra sesión de quimio cuanto antes, que el tiempo era oro. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro pensaba en los billetes que ya no estaban en la cuenta, en las botellas de vino, en los manteles nuevos que había visto en esa mesa. No dormí en toda la noche dando vueltas en mi cama, hasta que finalmente tomé una decisión. A la mañana siguiente fui directamente al banco. Con manos temblorosas entregué mi identificación y pedí que me mostraran el saldo de la cuenta que habíamos abierto para el tratamiento. La empleada me miró con algo de incomodidad, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Y ahí estaba, frente a mis ojos, la verdad que me partió en dos. La cuenta estaba casi vacía. Solo quedaba lo suficiente para una semana más de medicinas. Nada más.
Sentí que el mundo se me caía encima. Pregunté si alguien había hecho retiros recientes. La empleada, con un tono formal y distante, me respondió que la señora Patricia había retirado varias sumas en efectivo durante las últimas semanas. Mi corazón se encogió. Era cierto. No eran suposiciones, no eran imaginaciones mías. Era Patricia. Ella había tomado el dinero que debía mantener a mi hijo con vida y lo había gastado en quién sabe qué cosas. Salí del banco con los papeles en la mano, caminando como un fantasma. Me crucé con gente en la calle, saludos de vecinos, niños jugando con balones, y yo me sentía en otra realidad, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Pensaba en la cara de Manuel, en su sonrisa cansada, en su voz débil diciéndome: Mamá, gracias por estar siempre conmigo. Y me hervía la sangre de pensar que su propia esposa estaba traicionando esa confianza. Cuando llegué a casa, Patricia estaba sentada en la sala, pintándose las uñas, como si nada hubiera pasado. La miré con un dolor que no se puede describir y le puse los papeles en la mesa. Explícame esto, le dije con voz firme, aunque por dentro temblaba como una hoja. Ella levantó la vista, me observó unos segundos y luego sonrió con una calma que me heló la sangre. No se preocupe, suegra. Todo está bajo control. Yo sé lo que hago. En ese momento supe que la batalla apenas comenzaba. Me quedé helada escuchando esas palabras. Yo sé lo que hago, me dijo, como si con eso alcanzara para justificar que mi hijo se estuviera consumiendo en una cama mientras ella gastaba el dinero en lujos. Sentí que la sangre me hervía y que un grito se me atascaba en la garganta, pero respiré hondo porque entendí que si explotaba ahí mismo, no lograría nada. Me senté frente a ella, la miré directo a los ojos y le respondí despacio, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ese dinero era para salvarle la vida a Manuel. Cada peso que retiraste era una oportunidad menos para que él pudiera seguir con nosotros. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Patricia no bajó la mirada. Siguió limándose una uña como si lo que yo decía fuera una exageración. Usted no entiende, suegra. Manuel está muy mal. Y aunque gastemos todo en médicos, igual. Se detuvo, como buscando la palabra adecuada. Igual no sabemos si va a salir de esta. Cuando escuché eso, sentí que me arrancaban el alma. Era como si ya lo hubiera sentenciado, como si se hubiera resignado a perderlo y en lugar de luchar, hubiera decidido disfrutar con lo que quedaba. Yo no me resigno, le respondí con un hilo de voz que me salió más firme de lo que esperaba. Y mientras yo esté viva, no voy a permitir que uses ese dinero para otra cosa que no sea el tratamiento de mi hijo. Patricia dejó la lima a un lado y me miró con esa sonrisa fría que tanto me molestaba. Mire, suegra, las cosas están así. Manuel confía en mí, yo soy su esposa y yo decido qué se hace con esa plata. Si usted quiere meterse, adelante, pero no espere que yo le dé explicaciones. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Yo había confiado en ella. Había entregado mis ahorros sin dudar, creyendo que lo hacía por amor a mi hijo, y ahora me enfrentaba a esa pared de soberbia. Me levanté de golpe, recogí los papeles del banco y le dije: si de verdad crees que vas a decidir por encima de mí, estás muy equivocada. Salí de la casa con el corazón latiéndome fuerte, como tambor en procesión.
Caminé sin rumbo hasta que sin darme cuenta llegué al hospital otra vez. Entré en la habitación de Manuel y ahí estaba él, dormido, con el suero colgando a su lado, respirando despacio, tan frágil como nunca lo había visto. Me acerqué y le tomé la mano. No podía contarle lo que había descubierto. No quería cargarlo con más angustia. Así que me quedé ahí, rezando en silencio, prometiéndome que iba a protegerlo aunque me costara todo. Esa noche, mientras volvía a mi casa, tomé la decisión que me cambiaría para siempre. Ya no podía confiar en Patricia, ni en su palabra, ni en sus sonrisas. Si quería salvar a Manuel, tenía que buscar fuerzas dentro de mí. Tenía que convertirme en algo que nunca antes había sido, una mujer dispuesta a pelear, no solo a trabajar y aguantar. Al día siguiente fui directamente a hablar con el médico. Le pregunté cuánto costaba la próxima quimio y qué necesitábamos para garantizarla. Anoté cada cifra en una libreta hasta el último centavo. Después caminé al mercado, busqué a las amigas de toda la vida, las que me conocían desde que Manuel era niño. Les conté con la voz quebrada lo que estaba pasando. Una vendía tamales, otra tenía un puesto de verduras, otra cosía ropa como yo. Todas me escucharon en silencio, y cuando terminé, una de ellas me puso la mano en el hombro y me dijo: "No estás sola, comadre. Vamos a ayudarte". Ese día empezamos a organizar rifas, colectas, ventas de comida. Hicimos pozole para los vecinos, tamales para la fiesta patronal, y cada peso iba directo a la cuenta del hospital. Una cuenta que esta vez abrí yo, a mi nombre, sin que Patricia pudiera tocarla. Pero claro, no pasó mucho tiempo antes de que se enterara. Una tarde llegó a la casa furiosa, golpeando la mesa. ¿Qué se cree, suegra? ¿Por qué abre otra cuenta sin consultarme? Yo la miré a los ojos, con una calma que solo nace cuando una madre ya no tiene miedo. Porque esta vez no voy a permitir que el dinero de Manuel se pierda en fiestas. Y si no te gusta, lo siento. Patricia me insultó, me llamó entrometida, me dijo que yo quería separarla de su marido, pero yo ya no escuchaba. Dentro de mí algo había cambiado. La mujer que había pasado la vida cosiendo en silencio, aceptando lo que otros decidían, se había cansado. Ahora había despertado algo más fuerte, la madre que lucha con uñas y dientes por salvar a su hijo. Y ese fue solo el comienzo de una batalla que me enfrentaría no solo con mi nuera, sino también con un dolor mucho más grande, un dolor que aún no sabía que se acercaba. Los días siguientes se volvieron una guerra silenciosa en esa casa. Patricia me miraba con desprecio cada vez que yo salía al mercado o llegaba con bolsas llenas de arroz, frijol y verduras que nos regalaban los vecinos para las ventas solidarias. Yo fingía no darme cuenta, pero por dentro sentía cómo su rabia crecía. Manuel, ajeno a todo, me recibía en el hospital con una sonrisa cansada. Gracias, mamá, por estar aquí, me decía. Y esas palabras me daban la fuerza que necesitaba para seguir levantándome cada mañana. La gente del barrio me sorprendió. Doña Carmen, la que vendía elotes en la esquina, me dio un día la ganancia completa de su venta. Para Manuel, me dijo, y me apretó la mano con lágrimas en los ojos. El padre Julián, de la parroquia, organizó una colecta después de la misa dominical y puso la canasta a disposición de todos. Vi a niños meter monedas, vi a ancianos dar billetes arrugados, vi a mujeres que apenas tenían para comer desprenderse de lo poco que tenían. Y yo pensé, esto es familia también.
Esta es la verdadera sangre que corre en mis venas. Con todo ese esfuerzo logramos pagar otra quimio y luego otra. Yo llevaba las facturas en una carpeta, todo anotado, porque sabía que algún día tendría que mostrarle a Manuel que no había estado solo, que todo un barrio había luchado por él. Mientras tanto, Patricia seguía ausente en el hospital. Apenas lo visitaba y cuando iba, se quedaba mirando el celular más que a su marido. Una tarde, Manuel me preguntó en voz baja: «Mamá, ¿Patricia está bien? La siento distante». Me mordí los labios. No sabía cómo decirle la verdad sin romperle el corazón. Le acaricié la frente y le respondí: «Está preocupada, hijo. Cada quien lleva el dolor a su manera». Él asintió, confiado, y cerró los ojos. Yo me quedé velando su sueño con el alma hecha pedazos. Un sábado, mientras yo preparaba los tamales que pensábamos vender al día siguiente en la plaza, Patricia apareció en la cocina. Se paró en la puerta, con los brazos cruzados, y me soltó sin rodeos: «¿Sabe qué, suegra? Lo que está haciendo es inútil. Manuel no va a mejorar. Está perdiendo el tiempo». La cuchara se me resbaló de las manos y cayó en la olla. Me quedé mirándola, con el vapor subiendo entre nosotras, y sentí que por primera vez en la vida la rabia me superaba. «Inútil es lo que usted hace, Patricia. Inútil es gastar el dinero de su marido en vanidades mientras él se muere. Yo al menos peleo, aunque sea con un plato de tamales». Ella me sostuvo la mirada, pero esta vez no sonrió. Algo en mis palabras la descolocó. Murmuró un insulto y se fue dando un portazo. Aquella noche no pude dormir. Pensaba en cada palabra que me había dicho, en la frialdad de su voz, en la manera en que parecía haber renunciado a Manuel mucho antes que todos nosotros. Y ahí, entre las sombras de mi cuarto, se me ocurrió la idea que cambiaría todo. Debía tomar el control total, no solo del dinero, sino de las decisiones. No podía seguir dejándole espacio a ella, porque en cada espacio que le dejaba se filtraba el abandono. Al día siguiente, después de la misa, pedí hablar con el padre Julián. Nos sentamos en un banco del atrio, bajo el sol tibio de la mañana. Le conté todo lo que estaba pasando: la enfermedad de Manuel, el dinero gastado, las fiestas, los retiros del banco. Él me escuchó con paciencia y cuando terminé, me dijo: «Hija, a veces la cruz más pesada no es la enfermedad, sino la traición de los que deberían cuidarnos. Pero recuerda algo: Dios no abandona a las madres que luchan por sus hijos. Si tu nuera falló, es tu deber levantarte más fuerte». Salí de esa conversación con una paz rara, como si hubiera recibido una orden directa. Tenía que proteger a Manuel no solo de la enfermedad, sino también de la ambición de Patricia. Esa misma semana fui al hospital a hablar con el médico. Le pedí que me diera todos los informes por escrito y que, a partir de entonces, me entregara a mí cada factura. Cuando Patricia se enteró, casi me arranca la cabeza. «¿Con qué derecho?», gritó. «Yo soy la esposa». «Y yo soy la madre», le respondí con firmeza. «Y mientras mi hijo respire, voy a estar al frente de esta batalla». No hubo más discusión. En sus ojos vi un odio que me heló, pero también una derrota momentánea. Yo ya no era la mujer sumisa que se callaba. Había despertado. Lo que no sabía en ese momento
era que esa nueva fuerza mía iba a necesitarla más que nunca, porque lo que estaba por venir no sería una discusión más en la cocina ni un papel en el banco. Lo que venía era una prueba mucho más dura, la más dolorosa de todas. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. Cada vez que lográbamos pagar una quimio, sentía que le estaba robando un pedacito de vida a la enfermedad, que le arrancábamos un respiro más a la muerte. Pero al mismo tiempo, cada sesión dejaba a Manuel más débil, con la piel ceniza y los ojos hundidos. Yo le sonreía, le llevaba caldo de pollo, le rezaba al oído, pero en el fondo me aterraba verlo apagarse poco a poco. Mientras tanto, la relación con Patricia se volvía insostenible. Apenas se asomaba al hospital y cuando lo hacía, era solo para dejarse ver unos minutos y marcharse apurada. Una tarde, mientras yo acomodaba las frazadas de Manuel, ella entró con una bolsa de compras. No eran medicinas, no eran frutas, era ropa nueva. El brillo de las etiquetas todavía colgaba de los vestidos. ¿Y esto?, le pregunté, incapaz de contenerme. Ella se encogió de hombros. Necesitaba distraerme, suegra. Una también se cansa de tanto hospital. La miré con tanta rabia que tuve que girar la cara para no decir algo de lo que me arrepintiera. Manuel, que medio escuchaba desde la cama, intentó calmar la tensión con un hilo de voz. No peleen, por favor, solo quiero estar tranquilo. Me mordí los labios y tragué la ira. No podía descargar mi enojo frente a él. Así que esa noche, ya en mi casa, abrí la carpeta donde guardaba los papeles del banco, las facturas de los medicamentos, los informes médicos y tomé una decisión. Tenía que dejar registro de todo, como testimonio, como prueba, porque tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Los vecinos seguían apoyando. Cada domingo montábamos una mesa en la plaza con tamales, pan dulce y café de olla. Yo veía a niños corriendo con las monedas en la mano para comprarnos algo, a madres jóvenes preguntando por Manuel, a viejos amigos dándome palmadas en la espalda. Todo ese cariño me sostenía. Era como si Dios hubiera sembrado una nueva familia alrededor mío para que no me derrumbara. Pero Patricia no soportaba esa unión. Una noche, al regresar de una venta, la encontré sentada en la sala con los brazos cruzados y los labios apretados. Ya basta, suegra, me dijo apenas me vio. ¿No entiende que lo que hace es inútil? Manuel no va a mejorar. Está sufriendo y usted alarga todo esto para nada. Me quedé mirándola, con el delantal todavía manchado de masa y la voz temblando de indignación. Aunque fuera un día más, un respiro más, yo voy a luchar, y si usted no tiene fuerzas, quédese al margen, pero no me estorbe. Patricia se levantó de golpe, me lanzó una mirada llena de desprecio y se encerró en su cuarto. Esa noche lloré como hacía tiempo no lloraba, no solo por mi hijo, sino porque me dolía pensar que él compartía su vida con una mujer incapaz de darle amor en su peor momento. Al día siguiente, cuando llegué al hospital, encontré a Manuel muy callado. Me tomó la mano y me preguntó con un suspiro: Mamá, ¿vos me dirías la verdad si pasara algo con Patricia? Lo miré a los ojos y sentí que me desgarraba por dentro. No podía cargarlo con todo el peso de la traición, así que le respondí: Hijo, lo único que tenés que saber es que no estás solo. Yo siempre voy a estar a tu lado. Él sonrió débilmente, cerró los ojos
y apretó mi mano con lo poco de fuerza que le quedaba. Esa noche, de regreso, mientras caminaba por el barrio iluminado con las luces de las casas y el murmullo de radios encendidas, supe que me esperaba un desenlace cercano. El cuerpo de Manuel ya no resistía como antes, y yo, aunque me partiera el alma, debía prepararme. Fue en ese momento cuando también decidí otra cosa, que si el destino me arrebataba a mi hijo, no iba a permitir que Patricia se quedara con nada de lo que con tanto sacrificio habíamos juntado, ni con la casa, ni con los ahorros, ni con la memoria limpia de Manuel. Todo ese esfuerzo iba a encontrar otro destino, uno digno, uno que honrara la vida de mi hijo y no las ambiciones de una mujer sin corazón. Todavía no sabía cómo lo haría, pero lo juré en silencio mientras miraba el cielo estrellado. Y esas estrellas, que tantas veces me habían acompañado en mis noches de costura, parecieron escucharme, porque una madre, cuando jura, lo hace con el alma entera. Los días se volvieron más pesados, como si el tiempo hubiera decidido burlarse de mí, alargando las horas en el hospital y acortando las noches en las que apenas podía cerrar los ojos. Manuel estaba cada vez más débil, y aunque los médicos hacían lo posible, yo sentía que la vida se le escapaba como agua entre las manos. Aún así, no me rendía. Le preparaba caldos suaves, le humedecía los labios con té de manzanilla, le acariciaba la frente cuando la fiebre lo doblaba. Me repetía a mí misma que mientras él respirara, había esperanza. Una tarde de domingo, el hospital estaba lleno de familiares visitando a los suyos. Yo estaba sentada junto a la cama de Manuel cuando entró Patricia, con un vestido nuevo y olor a perfume caro. Traía en la mano un bolso grande y en la otra una sonrisa fingida. Se acercó a darle un beso en la frente y le dijo con voz melosa: Amor, traje unas cositas para ti. Sacó del bolso chocolates, refrescos y hasta un par de revistas, como si Manuel tuviera fuerzas para disfrutar de eso. Yo la miraba sin entender, porque sabía que con ese dinero podíamos haber comprado medicinas o pagar un análisis, pero lo peor fue cuando Manuel, con su voz cansada, le preguntó: ¿Y cómo va todo en casa, Patty? ¿Alcanza la plata? Ella titubeó apenas un segundo y luego contestó con una tranquilidad que me revolvió el estómago: Sí, amor, no te preocupes, yo me encargo de todo. Lo miré a él, confiado, creyendo esas palabras, y sentí una puñalada en el pecho, porque yo sabía la verdad. Sabía de las cuentas vacías, de las compras innecesarias, de las fiestas que había visto con mis propios ojos. Me mordí los labios hasta hacerme daño para no gritar. Manuel no necesitaba más peso sobre sus hombros. Esa noche, al volver a casa, abrí la caja donde guardaba mis libretas y papeles. Tenía recibos de cada rifa, listas de lo recaudado en las ventas de tamales, copias de facturas de quimio y hasta el documento del banco que mostraba los retiros que Patricia había hecho. Empecé a ordenar todo como quien arma un rompecabezas, con el corazón ardiendo, pero la mente fría. Si algún día llegaba el momento, debía mostrar al mundo la verdad. Los vecinos también lo notaban. Doña Carmen me dijo en la tienda: Comadre, la vimos salir con bolsas grandes de la boutique del centro. Y después nos preguntamos, ¿de dónde saca tanto? Si todos sabemos que la plata está para Manuel. Yo solo asentí con la cabeza, incapaz de hablar. La vergüenza y la rabia se mezclaban dentro de mí como tormenta. No quería que se murmurara más,
pero tampoco podía tapar el sol con un dedo. Un jueves, al llegar al hospital, encontré a Manuel con los ojos hundidos pero brillantes. Me pidió que me acercara y me susurró: «Mamá, tengo miedo». Esas 3 palabras se me clavaron en el alma. Lo abracé fuerte, como cuando era niño, y venía corriendo con las rodillas raspadas. Le dije al oído que no estaba solo, que yo estaba ahí y que Dios no iba a abandonarlo. Él me sonrió débilmente, me apretó la mano y cerró los ojos. Yo me quedé horas enteras mirándolo dormir, y mientras lo veía respirar con dificultad, pensé en la promesa que le había hecho cuando nació. Jamás te voy a dejar solo, hijo. Esa promesa seguía viva, incluso ahora, cuando el dolor amenazaba con quebrarme. Pero en casa, la situación con Patricia se volvía cada vez más insoportable. Una noche, mientras yo preparaba café para llevar al hospital al día siguiente, entró a la cocina y me dijo con frialdad: «Usted debería ir aceptando lo inevitable. Manuel no tiene remedio. Lo mejor sería dejar de gastar tanto». Levanté la vista, la miré directo a los ojos y sentí que en mi interior algo se encendía, como una llama que llevaba años esperando. ¿Sabe qué es lo inevitable, Patricia? Que la verdad siempre sale a la luz, y cuando salga, quiero ver dónde se esconde usted. Ella se quedó en silencio unos segundos, sorprendida de que yo le hablara así. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Pero yo entendí algo en ese instante. Ya no me tenía miedo. Yo era quien le tenía miedo a ella. Y esa noche juré que nunca más me callaría, que aunque el dolor me desgarrara, no iba a permitir que Patricia ensuciara la memoria de mi hijo. Lo que aún no imaginaba era que la prueba más dura estaba a la vuelta de la esquina, esperándome con un golpe que cambiaría mi vida para siempre. El golpe llegó una madrugada fría, de esas en las que el silencio pesa más que cualquier ruido. El teléfono de mi casa sonó insistentemente, y desde el primer timbrazo supe que era una llamada que me iba a partir el alma. Contesté con las manos temblando, y la voz del médico, pausada pero firme, me dijo lo que yo ya presentía desde hacía días, pero me negaba a aceptar. Manuel había empeorado de repente y no había resistido. Recuerdo que me quedé muda, con el auricular pegado a la oreja, escuchando palabras que parecían flotar en el aire. Paro respiratorio, lo sentimos, hicimos todo lo posible, todo lo posible. Colgué sin saber cómo y caí de rodillas en el suelo de la cocina, con el llanto ahogándome. Me abracé a mí misma como si buscara retener algo que ya no estaba. Ese dolor no se puede describir. Es como si me hubieran arrancado el corazón de un tajo. Al amanecer fui al hospital. El cuerpo de mi hijo estaba ahí, tendido, cubierto con una sábana blanca. Me acerqué despacio, descubrí su rostro y lo besé en la frente. Estaba frío, pero tranquilo, como si al fin hubiera dejado de sufrir. Me quedé junto a él, acariciándole el cabello, susurrándole que lo amaba, que lo iba a amar toda la vida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí una mano en mi hombro. Era Patricia. Entró sin una lágrima, con gesto seco, y me dijo como si hablara de un trámite cualquiera: «Tenemos que arreglar lo del entierro». Yo la miré incrédula. Ni un sollozo, ni una caricia para su marido. Solo palabras prácticas, huecas. Sentí rabia, pero estaba demasiado rota para discutir. Asentí con la cabeza y seguí velando a mi hijo.
El velorio fue en la casa, en la sala donde Manuel había jugado de niño. Los vecinos llenaron el lugar de flores y rezos. Recé el rosario con la voz quebrada, escuchando los murmullos de quienes se preguntaban por qué Patricia no derramaba una sola lágrima. Ella se mantenía en un rincón, saludando a quienes llegaban con un gesto de cortesía, como si fuera una anfitriona en un evento social y no una viuda joven despidiendo a su marido. Yo, en cambio, sentía que el mundo se me derrumbaba. Cada vez que alguien me abrazaba y me decía, fuerza, comadre, me daban ganas de gritar que no tenía fuerzas, que ya no quedaba nada en mí, pero no lo hice. Me sostuve porque sabía que Manuel hubiera querido verme de pie, no vencida. La mañana después del entierro, Patricia me llamó a la cocina. Se sentó frente a mí, con los brazos cruzados, y me dijo sin rodeos: ahora que Manuel ya no está, tenemos que hablar de la casa y de las cuentas. Yo parpadeé, confundida. Todavía no habían pasado ni 24 horas desde que lo habíamos sepultado y ya estaba pensando en herencias. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, con la voz helada. De lo que me corresponde, respondió ella, con una seguridad que me erizó la piel. Yo soy su esposa y por ley tengo derechos. Me quedé en silencio unos segundos, mirándola, y algo dentro de mí cambió para siempre. El dolor que me había doblado la espalda se transformó en otra cosa, en una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté despacio, apoyé las manos en la mesa y le dije: derechos tendrás, Patricia, pero no sobre lo que yo construí con mi hijo, y mucho menos sobre lo que vos misma vaciaste de las cuentas mientras él se moría. Ella abrió los ojos con sorpresa. No esperaba que yo hablara así. Se levantó furiosa. Me gritó que iba a pelear lo que le tocaba, que no me creyera dueña de nada. Yo no respondí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y ahí, sola, me juré que no iba a permitir que ensuciara la memoria de Manuel quedándose con lo que no le correspondía. Esa noche, mientras acariciaba la foto de mi hijo con toga y birrete, entendí que había llegado mi turno de luchar, ya no por salvarlo, porque esa batalla se había perdido, sino por honrarlo. Y aunque las lágrimas no me dejaban ver claro, supe que la verdadera guerra apenas comenzaba. Los días después del entierro fueron los más extraños de mi vida. La casa, que durante semanas había estado llena de rezos, visitas y voces, de repente quedó en un silencio espeso, insoportable. Caminaba por los cuartos y todavía sentía el olor de Manuel en sus camisas. Escuchaba en mi cabeza su risa de muchacho y me parecía verlo entrar con su mochila como cuando regresaba de la universidad. Pero ahora todo era recuerdo. Yo vivía con la sensación de que el tiempo se había detenido, de que las paredes me miraban y me decían: aquí falta alguien. Patricia, en cambio, parecía no sentir ese vacío. Apenas 2 días después del entierro, la vi entrar con bolsas nuevas, zapatos brillantes, maquillaje caro. Se paseaba por la casa como si nada, hablando por teléfono con una amiga, diciendo que pronto todo iba a mejorar. Yo la observaba desde la puerta de la cocina con una mezcla de tristeza y rabia, mientras yo me aferraba a las fotos de mi hijo como si fueran un pedazo de vida. Ella actuaba como si hubiera cerrado un capítulo sin importancia. Un mediodía, mientras yo calentaba frijoles, Patricia se sentó frente a mí y comenzó a hablar como quien discute cuentas de una tienda. Mire, suegra, tenemos que organizarnos. La casa, las cuentas, lo que Manuel dejó.
Yo tengo derecho a decidir. Me quedé en silencio, removiendo la olla, porque no quería perder la calma. Pero ella insistía, una y otra vez, hasta que finalmente levanté la vista y le respondí con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Patricia, el único derecho que tenías era cuidar de tu marido mientras vivía. Ese derecho lo perdiste cuando preferiste gastar en fiestas el dinero que podía haberle dado más tiempo. Se quedó rígida, con la boca entreabierta, y después de unos segundos se levantó golpeando la silla. Usted no sabe de lo que habla, me gritó. Yo era su esposa y lo quise a mi manera. Ojalá tu manera hubiera sido suficiente, le respondí, porque para él no lo fue. Ese día entendí que ya no tenía nada que hablar con ella. Patricia no lloraba por Manuel, no lo recordaba en silencio, no encendía una vela en su nombre. Su mente estaba en otra parte, en la casa, en el dinero, en los bienes, y eso para mí era una ofensa imperdonable. Una tarde, cuando fui al banco a pagar las últimas facturas del hospital, pedí que me imprimieran todos los movimientos de las cuentas desde que se había iniciado la enfermedad. Me entregaron un fajo de papeles con fechas, montos y firmas. Al repasarlos vi con claridad lo que ya sospechaba: los retiros en efectivo, las compras en boutiques, los pagos en restaurantes. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, con su nombre. Sentí un escalofrío. Tenía en mis manos no solo pruebas, sino también un arma. Volví a casa con los papeles guardados bajo el rebozo, temiendo que Patricia los descubriera. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la mesa de la cocina y empecé a ordenar los documentos junto con las libretas donde yo había anotado cada rifa, cada venta de tamales, cada peso que los vecinos habían puesto de corazón. Pensé en Manuel, en cómo me decía mamá, gracias por estar, y entendí que ahora mi tarea no era cuidarlo a él, sino cuidar su memoria. Patricia empezó a mostrar impaciencia. Una mañana, mientras tomaba café, me soltó: Suegra, deberíamos vender la casa. Es grande, cuesta mucho mantenerla. Con lo que saquemos podríamos vivir bien los tres, usted, yo y los niños. El café se me atoró en la garganta. Vender la casa, la misma casa que mi marido levantó ladrillo por ladrillo, la misma donde crié a Manuel, donde celebramos cada cumpleaños, donde velamos a mis muertos. La miré fijamente y le dije: esta casa no está en venta. Esta casa no es tuya. Ella sonrió con desdén. Eso lo dirán los abogados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero al mismo tiempo algo se endureció dentro de mí. No iba a permitir que esa mujer convirtiera la memoria de mi hijo en un botín, no después de todo lo que había hecho. Esa noche dormí poco, pero cuando el alba empezó a teñir el cielo, ya tenía tomada una decisión. Si Patricia quería una guerra por lo material, iba a encontrarse con algo que no esperaba. Yo no estaba sola y tenía más armas de las que ella imaginaba. Porque no hay furia más fuerte que la de una madre herida. Y yo estaba lista para mostrarle que su avaricia iba a costarle caro. Al amanecer, me levanté con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Encendí una vela frente a la foto de Manuel. Le recé un Padre Nuestro y le hablé en voz baja, como si me escuchara. Hijo, hoy empiezo a defender lo que es tuyo, lo que construimos juntos.
No voy a dejar que tu memoria se manche por la ambición de nadie. Sentí que en ese silencio, en esa llama titilando, él me daba el valor que me faltaba. Lo primero que hice fue visitar al abogado del barrio, el licenciado Ramírez, un hombre mayor que conocía a mi marido en vida y que siempre me había saludado con respeto. Le llevé la carpeta con los movimientos bancarios, las facturas de los hospitales, los apuntes de las colectas y, sobre todo, las pruebas de los retiros que había hecho Patricia. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido, y cuando terminé, me dijo: Doña, lo que su nuera hizo tiene nombre. Es un desfalco, y peor aún porque el dinero tenía un destino vital. Usted puede pelear esto. Yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas. No quería pleitos de papeles, pero tampoco podía permitir que se burlaran del esfuerzo de tanta gente. El licenciado me explicó cómo podíamos congelar las cuentas conjuntas y proteger la casa, ya que estaba registrada a nombre de mi difunto esposo y mío, no de Patricia. Cada palabra suya era como un ladrillo nuevo que levantaba un muro de defensa alrededor de lo que quedaba de mi hijo. Al salir de la oficina del abogado, me encontré con el padre Julián en la calle. Me miró con esa calma que tenía y me preguntó cómo estaba. Yo no pude contenerme y le conté parte de lo que pasaba. Me puso la mano en el hombro y me dijo: Hija, hay batallas que son terrenales y hay batallas que son del alma. Las dos se tienen que pelear, pero nunca olvides que lo haces por amor, no por odio. Esas palabras me quedaron resonando todo el día. Cuando llegué a casa con los papeles en la bolsa, Patricia estaba en la sala, pintándose las uñas mientras los niños jugaban en el piso. Me miró de reojo y me dijo con voz fría: ¿Dónde andaba? Arreglando lo que tú deshiciste, le respondí sin miedo. Se rió con un gesto burlón. No me asusta, suegra. Yo tengo mis derechos. Y yo tengo la verdad, le contesté, sacando lentamente el fajo de documentos y poniéndolo sobre la mesa. Cada retiro, cada compra, cada gasto mientras Manuel agonizaba. Aquí está todo. Su cara cambió. Intentó disimular, pero la sangre se le fue del rostro. Se levantó de golpe, tomó los papeles y los hojeó nerviosa. Esto no significa nada. Significa todo, le dije con voz firme. Porque no es solo dinero, es la vida que le negaste a tu esposo, es la traición a tu familia, es la prueba de que mientras él luchaba, tú celebrabas. Los niños se quedaron quietos, mirándonos con ojos grandes. Patricia se dio cuenta y los mandó al cuarto de un grito. Yo recogí los papeles de nuevo, los guardé en mi bolso y le advertí: si sigues buscando quedarte con lo que no es tuyo, no solo el barrio, sino toda la ciudad va a saber quién sos de verdad. Ella me miró con rabia, apretando los dientes. No dijo nada más, pero entendí que aquella era apenas la primera batalla. Esa noche me senté sola en el patio, mirando las estrellas, y pensé en Manuel. Sentí miedo, sí, pero también una fuerza nueva. Yo había sido toda mi vida una mujer callada, trabajadora, dedicada a la familia, pero ahora la vida me estaba mostrando otra faceta, la de una madre que se convierte en guardiana, la que levanta la voz cuando alguien pretende robar no solo lo material, sino la dignidad del recuerdo de su hijo. Y juré, bajo ese cielo lleno de estrellas,
que Patricia no iba a salirse con la suya. Aunque me quedara sola, aunque me costara todo, iba a defender la memoria de Manuel con uñas y dientes. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta. Patricia intentó varias veces presionarme, incluso llevó a un primo abogado para intimidarme. Pero lo que ella no esperaba era que yo ya había movido mis fichas. Con la ayuda del licenciado Ramírez, logré congelar las cuentas y asegurar la casa legalmente. Cuando recibió la notificación oficial, Patricia estalló en gritos, acusándome de querer dejarla en la calle. Yo la miré serena, con la voz firme, y le respondí: no te estoy dejando en la calle, Patricia. Te estás dejando sola vos misma, porque preferiste gastar en fiestas lo que era para salvar la vida de tu marido. Esa frase fue como un golpe del que no pudo levantarse. Poco tiempo después hizo sus maletas y se marchó con los niños a la casa de sus padres. Se fue sin despedirse, sin mirar atrás. Los vecinos vieron cómo cargaba sus cosas y murmuraban en las puertas. Yo me quedé de pie en el umbral, observando en silencio. No sentí rencor, sentí alivio. La casa volvía a ser mía, no para disfrutarla como un triunfo, sino para custodiar el recuerdo de Manuel. Pero no quise quedarme encerrada en el dolor ni en la amargura. Con los papeles en orden y el dinero que había logrado salvar de las colectas, tomé una decisión que cambiaría mi vida y la de muchos. Fui con el padre Julián y le conté mi idea: crear una pequeña fundación en nombre de mi hijo para ayudar a otros enfermos que no tenían recursos para sus tratamientos. Él me apoyó sin dudar. Pronto, con la ayuda de los vecinos, empezamos a organizar cenas solidarias, rifas y colectas, pero esta vez no para Manuel, sino para otros que estaban en su lugar. La primera vez que llevé un sobre con dinero a una familia que necesitaba costear una quimio, sentí que Manuel estaba a mi lado, sonriendo. Era como si me dijera: mamá, seguiste luchando. Y comprendí que aunque él ya no estuviera físicamente, su vida no había sido en vano, porque su recuerdo se había convertido en esperanza para otros. Los niños del barrio comenzaron a llamarme abuela de todos. Cuando organizábamos meriendas, corrían a abrazarme, y en esos abrazos yo encontraba una paz que hacía tiempo no sentía. Mis manos, que habían pasado la vida cosiendo ropa, ahora servían vasos de atole y partían pan para decenas de pequeños. Y en cada sonrisa veía reflejado a mi hijo, como si siguiera presente en todos ellos. Hoy, cuando me siento en el patio de la casa, ya no escucho el eco frío del silencio, sino las voces de quienes vienen a buscar ayuda, de quienes me llaman para decirme gracias. A veces pienso que Patricia nunca entenderá lo que perdió, porque no supo ver que la verdadera riqueza no está en los bienes ni en las cuentas, sino en el amor y en la dignidad. Yo perdí a mi hijo, sí, pero gané una misión. Y aunque el dolor nunca se va del todo, aprendí que uno puede transformar la herida en fuerza, la traición en enseñanza y la soledad en compañía de quienes realmente valoran lo que haces. Y ahora que llegaste conmigo hasta el final de esta historia, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero sentir que no estoy sola contando mi verdad. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like al video y suscríbete para seguir escuchando relatos como este. Porque al final, todos necesitamos recordar que la dignidad nunca se negocia y que siempre, siempre vale la pena defender la memoria de quienes amamos.